¿Están en exámenes o por qué? Bien, bien jóvenes, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase. Ya teníamos 2 ejercicios que se les dio como tarea. Los tengo aquí en el práctico y vamos a comenzar a resolver y a revisar esa tarea. Sí, estábamos estudiando la lixiviación en una sola etapa. Vamos a revisar entonces los ejercicios como tarea y luego vamos a pasar a ver la lixiviación en etapas múltiples. ¿Ya? Dentro de la lixiviación en etapas múltiples vamos a estudiar la lixiviación en contracorriente. Y con eso estaríamos terminando el día jueves con el avance y el día martes con su examen, ¿ya? Muy bien. Bien. Entonces nosotros, para manejar el léxico de lo que es una lixiviación, en una lixiviación intervienen las siguientes sustancias. Un soluto, que es el soluto que queremos extraer, que puede ser el soluto deseado o indeseado. Anoche, por ejemplo, en la exposición de sus compañeros, un soluto indeseado que extrajeron del café era la cafeína. Entonces, ese es un soluto indeseado para muchos que no soportan o que les hace mal, ¿no? La cafeína. Pero a su vez, ellos mismos vieron el proceso de obtención de un café descafeinado, que era un proceso más complejo que elaborar un café soluble, y a su vez, para hacer la extracción de ese soluto, necesariamente se utilizaban productos químicos que desde luego, para que no sea tóxico o dañino al organismo de las personas que la van a consumir, ese producto prácticamente tiene que estar exento de ese disolvente. No es así, ¿quiénes pusieron? ¿Cosío? Así, ingeniera. Prácticamente tenía que elaborarse y el café descafeinado tener prácticamente, no me acuerdo el porcentaje, pero un 0,01, digamos, por ciento, que es un límite tolerable en el organismo. Pero ellos mismos han visto de que para poder hacer esa extracción de la cafeína se utilizan productos químicos. El producto es mucho más caro porque los procesos son más procesos, son más costos y bueno, pues es más caro, ¿no es cierto? Bien. Entonces nosotros aquí hablamos del soluto, de un sólido inerte o lixiviado. El sólido inerte es el sólido que ha quedado después de haberle extraído el soluto deseado, el o los solutos. Y un disolvente, que generalmente es algún derivado del petróleo o algún componente orgánico que es capaz de extraer el soluto. Cuando nosotros hacemos una lixiviación, lo que vamos a tener después de haber agregado el disolvente es un flujo superior que es rico en el soluto y un flujo inferior que es o suspensión, que es aquel flujo pobre en soluto pero rico en inerte, es decir, es el concho, es lo que queda en la parte de abajo. Para ello nosotros entonces hemos dado algunas fórmulas para poder hallar, por ejemplo, N, la fracción
del soluto en el líquido como fracción en peso, qué es X sub A, qué es Y sub A. Hemos visto los contactos en una sola etapa y hemos comenzado entonces a resolver ejercicios de esta clase. Un método entonces para la resolución de este tipo de lixiviación en una sola etapa era el método de el diagrama rectangular, y también si no queremos hacer diagrama rectangular podemos hacerlo directamente haciendo balances de materia. Ahí habíamos quedado en la clase anterior. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Sí. Muy bien. Muy bien. Vámonos entonces a nuestra pizarra. Ay, caramba. Ahorita la voy a bajar a la pizarra ya. Me olvidé. Jamboard. Aquí está ya nuestra pizarra y vamos a trabajar entonces. Bien. Comenzamos a trabajar entonces con el ejercicio 5 del práctico. Si lo han hecho bien y si no, lo revisamos aquí en la clase. Ejercicio 5 del práctico. En la lixiviación en una sola etapa de aceite extraído de escamas de soya con hexano, vamos a ir haciendo entonces nuestro diagrama. Entonces nosotros tenemos por un lado nuestra alimentación, nuestro disolvente. También sacamos un extracto, que es la solución rica en soluto, y un refinado, que es la disolución, que es pobre en soluto, pero rica en el inerte. Muy bien, vamos anotando entonces, son 100 kilogramos por hora el flujo de alimentación, son 100 kilogramos hora de frijol de soya que contiene 22% de aceite en peso. El 22% de 100 es 22 de aceite. Y lo restante entonces sería inerte. Sería 78. 2, 8, 10, 3 más 7, 10. Muy bien. Se añaden 80 kilogramos de disolvente. 80 kilogramos de disolvente con 3% de aceite de soya en peso. Este disolvente entonces lleva 3% de aceite de soya en peso. ¿Cuánto es el 3% de 80? ¿Lo sacamos? 2.45. ¿El 3% de 80? 2,4.
2,4 de aceite. Y lo restante sería disolvente hexano. ¿Cuánto es la resta de 80 menos 2,4? 77.6 de disolvente, ¿sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, si vamos a utilizar el método del diagrama rectangular, que es un método sencillo y fácil de aplicar, y es el que utiliza también el libro, el paso 1 para utilizar el método del diagrama rectangular es hallar el punto de entrada de la alimentación. El punto de entrada de la alimentación va a tener coordenadas x sub 0. De acuerdo a lo que hemos visto en la fórmula, x sub 0 son kilogramos de soluto sobre kilogramos de soluto más disolvente. En la alimentación tengo 22 de soluto. Tengo 22 de soluto, pero no tengo disolvente. El N sub 0 son kilogramos de inerte sobre kilogramos de solución. En la alimentación yo tengo 78 de inerte, soluto tengo 22 y disolvente no hay nada. Entonces divido 8 entre 22. 3,54. Muy bien, ese es el paso 1. En el paso 2 hallamos el punto de mezcla. El punto de mezcla también tiene coordenadas x sub m, es decir, se refiere a la mezcla. La mezcla será la alimentación más el disolvente. Por definición, entonces, esto es kilogramos de soluto sobre kilogramos de soluto más disolvente. Ya es la mezcla ya. Entonces me fijo, aquí tengo soluto, que es 22. Aquí también tengo soluto, es 2,4. Sobre soluto más disolvente, dice. 22 más 2,4 más disolvente, 77.6. Hallamos ese resultado. ¿Cuánto nos da? 0,239. $0,2392. Sí, ingeniero. Ya. Vamos a hallar entonces ahora para el inerte. Kilogramos de inerte sobre kilogramos de S más D. Los inertes, aquí lo veo, son 78. S más D, dice, sería 22 más 2,4 más el disolvente 77,6. Listo, sacamos esas coordenadas. $0,7647. Ya. Muy bien.
Esas serían las coordenadas entonces para mi punto de mezcla. Y estas son coordenadas para el punto de entrada de la alimentación. ¿Alguna pregunta? Ahí arriba cuando suma el 2,4, ¿será que puede volver a explicar por qué se suma el 2,4? Bueno, cuando nosotros hablamos de mezcla, nos referimos ya a la alimentación y al disolvente. Usted en la alimentación tiene 22 y en el disolvente tiene un 3% de aceite. El 3% de 80 es 2,4. Como le dice kilogramos de soluto, entonces tiene 22 y 2,4 en el disolvente. ¿Correcto? Gracias. Hacemos el diagrama. Hacemos el diagrama. Sería 1. Creo que lo hice demasiado grande. Voy a hacer un poco más chico ya. Bueno. Cero y 1. En el eje de las abscisas van los valores de X y Y. En el eje de las ordenadas van los valores de N, cuyas unidades son kilogramos de inerte o de sólido insoluble sobre kilogramos de solución retenida, que es S más D. Vamos a trazar una diagonal principal. Un ratito. Voy a ubicar el punto de entrada de la alimentación, que es 1 y 3.54. 1 y 3.54. Y trazamos entonces ahí la diagonal principal. Ahí, bueno. Ahí está mi punto de entrada de la alimentación. Ubicamos el punto de mezcla. 4, 6, 8, 10, 0, 23, 92, 0, 20, 0, 30, 0, 24 casi. Si esto es 2, entonces esto es 1 y esto es 0,77. 0,23. Sí.
aquí está mi punto de mezcla. Y este es mi punto de la alimentación. Bueno, entonces ubicamos el punto de mezcla que está ahí. También en el ejercicio me dice que el valor de N para la corriente inferior es el refinado, de suspensión es constante e igual a 1,5 kilogramos de sólido insoluble por kilogramo de solución retenida. Y si esto es 1 será ahí. Entonces vamos a trazar una recta, que ustedes tranquilamente lo pueden hacer todo esto con una regla. Y este es el valor de 1,5. Entonces, recordemos que tenemos que hacer consideraciones, ¿no? Por condición de etapa teórica, en el punto de mezcla, ¿qué ocurre en el punto de mezcla? ¿Qué ocurre, dijimos? Sí, igual a X y Y. Igual a las composiciones. Las composiciones son iguales. La composición del extracto, de la solución del extracto y de la composición del refinado en el punto de mezcla por condición de etapa teórica, esas composiciones son iguales. Es decir, X sub M es igual a Y sub 1 y es igual a X sub R1. Entonces nosotros ya conocemos la composición en el punto de mezcla y esto va a ser igual a 0,2392. ¿Sí? ¿Listo? Sí, ingeniero. Bueno, me falta conocer entonces los valores de los flujos. ¿Cuánto es en la corriente de salida la cantidad del flujo superior y del flujo inferior? Ese dato de 1,5 que me lo dan en el ejercicio, los valores de 1,5 son los siguientes: 1,5 kilogramos de sólido insoluble, dice. Kilogramos de sólido insoluble sobre kilogramos de solución retenida.
Es decir, eso es igual a 1,5 kilogramos de sólido insoluble. El sólido insoluble son los inertes, es decir, es esta unidad. Y la solución retenida es la solución que está en el refinado. Kilogramos de inerte sobre kilogramos de solución retenida. Entonces de ahí usted puede interpretar esto y decir que 1,5 kilogramos de inerte están en 1 kilogramo de la solución retenida. La solución retenida es el refinado y usted tiene 78 kilogramos de inerte. De ahí entonces puede hallar el valor de R1. 78 dividido 1,5. $52 kilogramos. Ya. Listo. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? E1. Hallar el extracto. ¿No? Sí. Ya. Hallamos entonces la cantidad del extracto. Muy bien. Por un balance de materia, en un balance de materia tendríamos entradas igual a salidas. ¿Quiénes entran? La alimentación, el disolvente, sale el extracto y sale el refinado. La alimentación tenía kilogramos de soluto más inerte. Eso llevaba la alimentación. Su disolvente tenía soluto y disolvente. ¿Sí o no? El extracto, bueno, el extracto es el extracto, es lo que quiero hallar. El extracto lleva kilogramos de soluto más disolvente. El refinado lleva inerte, una mínima cantidad de soluto y disolvente. Es decir, este inerte que ingresa acá se tacha con ese inerte. Entonces, en total de soluto, si me queda aquí en el balance de materia, aquí soluto solo era 22. Aquí teníamos 80. Esto es E1. Y R1 vale 52. Quiere decir que E1 es igual a ¿cuánto? 102 menos 52 es igual a 50. Kilogramos. Y hemos hallado entonces las composiciones
la cantidad del extracto y la cantidad del refinado. ¿Ok? ¿Hicieron la tarea? ¿Hicieron el ejercicio o recién están entendiendo mejor? Sí, eso sale en general. ¿Ya? Bien, hemos concluido entonces con el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Terminaron de copiar? Bien. El ejercicio 6, ¿ustedes lo hicieron? ¿Pudieron hacer los ejercicios o no? ¿O ahora se aclaró mejor? Se aclaró, ingeniera, porque yo pensé que ese 3% que decía de aceite que se aumentaba en el disolvente. Ah, no. Dice, se añaden 80 kilogramos de disolvente con 3% de aceite de soya en peso. O sea, el disolvente ya tiene, ya lleva aceite, ¿ya? Sí. Bien. Para complementar esto, entonces me hacen el ejercicio 6 enseguida y los revisamos y con eso estamos terminando la parte de lixiviación en una etapa para luego entrar en etapas múltiples. Hágalo al ejercicio 6, por favor, rapidito. Está en el práctico. En las clases virtuales no aprendimos casi nada. Estudiantes prefieren las clases presenciales. Bueno, hacemos el ejercicio 6 y luego lo revisamos.
¿Cómo andamos? Hola. Bueno, ya terminó Ricardo. Ya. Enseguida revisamos. Podemos revisar, ¿no? Muy bien. Bien, vamos con el ejercicio 6. También estamos trabajando todavía con lixiviación en una sola etapa. Luego vendrán las lixiviaciones en múltiples etapas. Muy bien. Una suspensión de soya en escamas que pesa un total de 100 kilogramos contiene 75 kilogramos de sólidos inertes. Tiene 75 kilogramos de sólidos inertes y 25 kilogramos de solución con 10% en peso de aceite. ¿Cuánto sería el 10% de 25? Dígame. 2.5. ¿Qué? 2.5. 2.5. Y 90% en peso de disolvente. ¿Cuánto entonces el total de disolvente? 25 menos 2.5, ¿cuánto es? 22.5. 22,5. Perfecto. Muy bien. En peso de disolvente hexano. La suspensión entra en contacto con 100 kilogramos, también son 100 kilogramos, de hexano puro. De hexano puro. Chiro. $100 kilogramos de disolvente, 100 kilogramos de alimentación. El hexano es puro. De manera que N me da el valor de N, es de 1,5 kilogramos de sólidos insolubles sobre kilogramos de solución retenida. Calcular la cantidad de soluto, la cantidad de disolvente e inerte. No, estoy leyendo la otra. Calcular la cantidad de la composición del flujo superior y del flujo inferior que sale de cada etapa. Muy bien, entonces nosotros vamos a hallar el E1, vamos a hallar R1, vamos a hallar su composición. Eso sería
Hacemos entonces, vamos a trabajar con el método del diagrama rectangular. En este método buscamos la entrada de la alimentación. O sea, el punto de entrada de la alimentación, así se llama. Punto de entrada de la alimentación. Y nos regimos con lo que nos dicen las formulitas. Nada más. X sub 0 son kilogramos de soluto sobre kilogramos de soluto más disolvente. Nos vamos entonces aquí en la alimentación. ¿Cuántos kilogramos de soluto tengo? ¿Cuántos kilogramos de soluto tengo? 2.5. 2.5. El soluto tiene 2,5 y tiene disolvente también. Tiene 22,5 de disolvente. 2,5 dividido 25, ¿cuánto le da? 0, sáquelo. 0,1. 0,1. Para N sub 0 son kilogramos de inerte sobre kilogramos de solución. Aquí veo que tengo 75 sobre soluto más disolvente en la alimentación. Sobre 2,5 más 22,5. ¿Cuánto nos da eso? Me da 3. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Dónde está IN 176? 0, 1 y 3. Muy bien, hallamos el punto de mezcla. Punto 2. Punto de mezcla. Quiere decir que yo tengo que buscar las coordenadas X sub M, que son kilogramos de soluto, ya es la mezcla. La mezcla es la alimentación más el disolvente. Kilogramos de soluto solamente tengo 2,5. Kilogramos de disolvente tengo 22,5 y 100. Tengo 2,5 más 22,5 más 100. Eso le ha dado a don Ricardo 0,02, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya hallamos la otra coordenada, que serían los 75 sobre 25 más 100. Eso le dio 3. 0,6. ¿Qué dividí yo? 0,6, muy bien. Esas son mis otras coordenadas. Una vez que tengo entonces el punto de entrada de la alimentación y tengo el punto de mezcla, podemos nosotros hacer el gráfico y
elaborar un gráfico. 0,1. Tres. Aquí es 0 y aquí es 0,1. Aquí sería 0,05. Mi punto de entrada a la alimentación es 0,1 y es 3. Trazamos entonces la diagonal. Trazamos el punto de mezcla, 0,02 y 0,6. Este sería mi 0,02. Aquí sería mi 1,5. El dato de esto. 0,02 y 0,6. Entonces su punto de mezcla está aquí. Y en su punto de mezcla, X sub M es igual a Y1 es igual a X sub 1 y es igual a 0,002 por condición de etapa de equilibrio. En el punto de mezcla ocurre eso. Eso creo que es lo que ha sacado su compañero. Muy bien. Lo que me resta entonces ahora es hallar la cantidad de los flujos, el R1 de 1,5 kilogramos de inerte están en 1 kilogramo de R1, sabemos, y lo que aquí teníamos eran 75 kilogramos de inerte a X. ¿Cuánto me da R1? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? ¿Dónde está? 50, dice, ¿no? ¿Sí? Sí, era 50. Y debe hallar E1. Muy bien. Entonces, al hacer el balance, ¿sí? Al hacer el balance, vamos a hallar la cantidad de EU. En nuestro balance, entonces, interviene la alimentación, el disolvente, el extracto y el refinado. La alimentación tiene inerte, tiene soluto y disolvente. El disolvente es puro. Bueno, el extracto sabemos que lleva soluto y disolvente. Y el refinado, R1, el refinado
lleva soluto en mínimas cantidades, es rico en inerte y es su disolvente. Este inerte se va con este. Entonces aquí me quedaría soluto más disolvente, 25. Más disolvente, 100. Más el R1 que me salió 50. ¿Cuánto es E1? ¿Cuánto es? 75. 75. ¿Eso le salió a todos? Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. Bueno, revisado entonces el ejercicio 75, muy bien. Lo hizo Carrión, muy bien, excelente. Bien, bien jóvenes. Fíjense entonces que tenemos que tener en cuenta aquí cómo son las composiciones, ya sea en la alimentación o ya sea en el disolvente. ¿Listo? Para aplicar entonces las fórmulas. Muy bien. Ahora nosotros vamos a pasar, hemos visto lixiviaciones en una sola etapa. Ahí está. Hemos resuelto ejercicio. Hay ejercicios resueltos. ¿Sí? Y vamos a ver entonces la lixiviación en contacto múltiple en contracorriente. Este método es un método ampliamente utilizado en la industria. Se utiliza entonces, tiene bastante utilidad, pues justamente en las prácticas, en las industrias, y es sumamente efectivo, es decir, se logran extracciones de un 99,9%. ¿Ya? También este no es el único método que nosotros vamos a utilizar. También hay otros métodos que se llaman los métodos de Baker, McKay, Smith y otros. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un diagrama explicando cómo es una lixiviación en contracorriente y cómo sería, digamos, hacer un balance para una lixiviación en contracorriente. No voy a avanzar la lixiviación en corriente directa, no voy a avanzar, es más complejo. Solamente vamos a hacer la lixiviación en etapas múltiples y en contracorriente. ¿Ya? Bien, entonces pasamos a la pizarra. Bien, vamos a ver entonces lixiviación en múltiples etapas en contracorriente. Lixiviación en etapas múltiples. Muy bien, nosotros vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a simbolizar con estos redondos a las etapas. Ahí le vamos a poner ese símbolo. Aquí le vamos a llamar la etapa 1, la etapa 2, la etapa N-1 y la etapa N. Entonces, como es una lixiviación en contracorriente,
por un extremo se va a introducir el disolvente y por el otro extremo se va a introducir nuestra alimentación que tiene cierta composición. También el disolvente puede tener cierta composición. ¿Sí? A su vez, de la etapa N va a salir un extracto final con su composición y va a salir un refinado con su composición. Si nosotros observamos, entonces, de la etapa 1 va a salir un extracto que va a pasar a la etapa 2. Entonces ya lo va enriqueciendo, se va enriqueciendo el extracto. De la etapa 2 pasará a la 3, etcétera. Recibe la etapa antepenúltima, recibe un extracto. Y la etapa, entonces aquí pasa el E1, aquí pasa el E2, sale el E2, aquí ingresará el E sub N menos 1, ingresará a la etapa N, y de la etapa N saldrá un extracto, un flujo final llamado E sub N que tiene cierta composición. A su vez, aquí tenemos un refinado Rn, de este otro saldrá un Rn-1. No sabemos si aquí es 3 o 4, no sabemos. Y de aquí saldrá un R sub 2 que va a ingresar a la etapa 1 para salir finalmente un refinado final con esta composición. Entonces, a medida que vamos avanzando en las etapas, la solución del extracto se va enriqueciendo en soluto. Se va enriqueciendo hasta salir con un porcentaje, con una composición rica seguramente en soluto. Por otro lado, entonces también nosotros tenemos, en el caso del refinado, que el refinado va en contracorriente en relación al extracto. Si nosotros hacemos entonces un balance general, a veces se me tranca esto, che. ¿Será? Bueno, vamos copiando. Vamos copiando. ¿Qué pasa? Pues no me hagan tanta bulla. Ay. Man. Entonces aquí yo voy a tener un balance general. Entradas igual a salidas. El disolvente de sub-0 más la alimentación va a ser igual a la salida más R1.
Un balance respecto del soluto. Sería F sub 0 por su composición más D sub 0 por la composición del disolvente va a ser igual al extracto por su composición más el refinado por su composición. Bien, ahí tendríamos entonces nosotros un esquema de una lixiviación en etapas múltiples en contracorriente, su diagrama y sus respectivos balances. ¿Copiamos? ¿Está? ¿Está? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahí vamos a quedar, vamos a parar ahí, porque tenemos que hacer ahora ejercicios más largos. Yo les recomiendo entonces que para la clase del jueves tengamos a la mano un papel milimetrado o papel cuadriculado, regla y transportador para medir ángulos. ¿Ya? ¿Entendido? Ok, ingeniero. Ingeniero. Ahí vamos a quedar, jóvenes. Ahorita ya no nos da el tiempo ya para continuar. ¿Ya? Ahí quedamos. Continuamos mañana con las exposiciones, los que faltan. ¿Alguna pregunta? Ojalá que hasta el día jueves, jóvenes, yo les pueda entregar sus notas, ¿ya? Ojalá. Pero sí se las tengo que dar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué está tan serio, Bauer? ¿Qué tiene? ¿Está enfermito? No, ingeniero, todo bien. Todo tranquilo. ¿Quién era el que estaba enfermo? Roberto, ¿no? El otro está sano. Ya. A cuidarse, jóvenes. Nada de estar andando por ahí, pues ustedes son andantes. Quédense en su casa. Ay, los muchachos que son, ¿no? Por Dios santo. Quédense en la casa. Uno no sabe, pues miren, agarra el celular, ha dado la mano a un amigo que estaba coviento, se agarró el barbijo, no sé, pero en algún momento uno se contagia, pues no, ¿sí? A no ser que pare en una cápsula. Bueno, nos vemos mañana
Ya les pasaré el link para las personas que faltan faltan su exposición. Mañana les pasaré el link. ¿Listo? Nos vemos el jueves. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense.